Buenos Aires, Argentina, se encuentran las ruinas de un antiguo asilo psiquiátrico que cerró sus puertas en la década de 1970. Este lugar, conocido como el Asilo San Gregorio, ha sido el epicentro de relatos macabros y sucesos inexplicables que persisten en la memoria de aquellos que se atreven a hablar de él. Durante años, su nombre ha estado relacionado con desapariciones, muertes misteriosas y una presencia oscura que nunca parece desvanecerse. Las paredes del asilo, cubiertas por el moho y el paso del tiempo, parecen retener ecos de sufrimiento, susurros olvidados y gritos que nunca cesan. Fundado en 1921, el Asilo San Gregorio fue inicialmente concebido como un refugio para aquellos con enfermedades mentales graves, en una época donde la comprensión de los trastornos psicológicos era aún rudimentaria. Al principio, el lugar gozó de una reputación respetable por ofrecer tratamientos avanzados, pero pronto esa fachada comenzó a desmoronarse. Durante la década de 1930, comenzaron a circular rumores sobre el uso de prácticas no convencionales. Los pacientes eran sometidos a terapias de electroshock sin anestesia, y se utilizaban métodos de aislamiento que dejaron cicatrices profundas en la psique de los internos. Pero nadie sabía que esos rumores eran solo el principio de algo mucho más oscuro. Con el paso de los años, el número de internos creció y las condiciones empeoraron. En la década de 1940, el asilo albergaba a más de 300 pacientes, algunos de los cuales fueron internados sin el consentimiento de sus familiares. Las familias, que al principio acudían con la esperanza de que sus seres queridos recibirían un tratamiento adecuado, pronto comenzaron a perder contacto con ellos. Las cartas que enviaban nunca llegaban, y las visitas se volvían cada vez más difíciles de conseguir. Aquellos que lograban ingresar al lugar encontraban un edificio deteriorado, donde las paredes parecían absorber las voces de quienes allí moraban. Los pasillos eran fríos, con un aire denso que nadie se atrevía a respirar por mucho tiempo. Los médicos y enfermeros ya no parecían preocuparse por los pacientes. En lugar de eso, el lugar se convirtió en una prisión de sombras, y las historias sobre lo que ocurría dentro comenzaron a extenderse como una corriente subterránea. La gente hablaba de gritos que resonaban en las noches, de pacientes que desaparecían sin dejar rastro, y de figuras que se deslizaban por los pasillos, observando a los internos con ojos vacíos. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en 1956, cuando un hombre llamado Pedro Alcaraz, un trabajador del asilo, comenzó a notar cosas extrañas mientras realizaba su turno nocturno. Según su testimonio, vio cosas que nadie más parecía notar. En los sótanos, detrás de puertas que nadie se atrevía a abrir, había laboratorios improvisados donde se realizaban experimentos prohibidos. Cuerpos de pacientes que habían muerto bajo circunstancias extrañas eran despojados de sus ropas y tratados de una forma macabra. Pedro describió marcas extrañas en la piel de los cuerpos, como si se hubiera intentado realizar rituales oscuros, e incluso mencionó haber visto símbolos extraños garabateados en las paredes del sótano. Un día, Pedro intentó denunciar lo que había visto. Fue a la policía y les explicó que algo siniestro se estaba llevando a cabo en el asilo, pero cuando los agentes llegaron, no encontraron nada fuera de lo común. La administración del asilo había estado cubriendo sus huellas y controlaba todos los accesos al edificio. Poco después, Pedro desapareció sin dejar rastro. Nadie lo volvió a ver, y su familia nunca obtuvo una respuesta sobre su paradero. Los rumores comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que Pedro había sido otra víctima de los médicos, mientras que otros afirmaban que su alma había quedado atrapada en los oscuros pasillos del asilo. El trato cruel hacia los pacientes y la atmósfera opresiva dentro del asilo comenzaron a tener un impacto directo en la salud mental de los internos. En las noches, muchos reportaban haber visto figuras extrañas deslizándose entre las sombras. Las personas más afectadas comenzaban a hablar de sombras con ojos vacíos, de presencias que se acercaban a ellos mientras dormían, y de susurros que les llenaban de terror. Algunas de estas figuras no tenían rostro, y sus cuerpos delgados parecían moverse como si estuvieran flotando, despojados de humanidad. Para los enfermeros y médicos, las historias de apariciones eran meras alucinaciones, efectos secundarios de las enfermedades mentales que padecían los pacientes. Sin embargo, un pequeño grupo de empleados comenzó a contar historias inquietantes sobre ruidos inexplicables y gritos en pasillos vacíos. Algunos decían haber escuchado el sonido de pasos que no podían ser explicados, y otros aseguraban que, al pasar junto a las celdas de aislamiento, sentían una presión extraña en el aire, como si alguien estuviera observándolos.
En 1970, el asilo San Gregorio cerró sus puertas sin previo aviso. No hubo un comunicado oficial, ni se explicó por qué se abandonó tan repentinamente. Las puertas se cerraron con llave, y las habitaciones quedaron llenas de polvo, sus paredes retumbando con los ecos de lo que alguna vez fue. Algunos dijeron que el lugar se cerró debido a la intervención del gobierno, preocupado por las denuncias de maltrato y desapariciones. Otros creyeron que fue el resultado de una serie de eventos misteriosos que habían comenzado a ocurrir dentro de los muros del asilo, pacientes que desaparecían sin dejar rastro, cadáveres no reclamados y, sobre todo, la creciente sensación de que algo oscuro y desconocido se había apoderado de esos pasillos. Aunque el asilo cerró, su historia no terminó allí. Durante años, el lugar quedó abandonado, y su reputación creció como una especie de leyenda. Algunos hablaban de las almas de los pacientes atrapados, buscando venganza por los horrores que vivieron. Otros aseguraban que la oscuridad que habitaba en sus muros había cobrado vida propia. A lo largo de las décadas siguientes, el asilo se convirtió en un punto de encuentro para exploradores urbanos, aventureros y curiosos en busca de una experiencia aterradora. En 1995, un grupo de investigadores paranormales decidió pasar la noche en el asilo. Equipados con cámaras, grabadoras y sensores de movimiento, intentaron captar cualquier indicio de actividad paranormal. Lo que grabaron esa noche fue más allá de lo que esperaban. Voces murmuradas en un idioma desconocido, gritos apagados provenientes de habitaciones vacías y ruidos inexplicables que parecían provenir de las paredes mismas. En el momento más aterrador de la noche, uno de los investigadores, Diego Suárez, afirmó haber visto una figura femenina flotando por el pasillo. Su rostro era inexpresivo, y su cuerpo parecía etéreo. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció tras una puerta cerrada, dejándolo petrificado de miedo. En 2008, un joven llamado Martín y dos amigos decidieron investigar por su cuenta. Durante su recorrido por los pasillos desmoronados, encontraron una habitación con una camilla oxidada y viejas correas de cuero. De repente, una puerta se cerró violentamente, y una sensación de frío extremo invadió el aire. Martín aseguró haber visto una figura alta, con ojos brillantes, avanzando hacia ellos. Desesperados, corrieron fuera del edificio, pero al revisar las fotos tomadas durante la noche, una imagen los dejó helados. En una de las fotos, un rostro desfigurado aparecía reflejado en un espejo. A pesar de todos estos sucesos, la historia del asilo de las sombras sigue creciendo con el tiempo. En 2016, un grupo de excursionistas grabó un vídeo mientras exploraban las ruinas del asilo. Capturaron imágenes de lo que parecía una sombra moviéndose detrás de ellos, aunque aseguraron estar completamente solos. Además, las grabaciones capturaron sonidos extraños, pasos en el piso superior, psicofonías que parecían ser voces ininteligibles y murmullos en la oscuridad. Hoy en día, el asilo sigue en ruinas, desmoronándose lentamente bajo el peso del tiempo. Sin embargo, su reputación como un lugar maldito sigue viva. Muchos creen que las almas de los pacientes olvidados todavía vagan por los pasillos, en busca de justicia, mientras que otros están convencidos de que algo mucho más oscuro y antiguo habita en el lugar. Algo que no puede ser explicado por la lógica humana. Si alguna vez decides acercarte a este lugar olvidado, te lo advierto, nunca vayas solo. Algo en sus paredes te está esperando.